pueden conseguir en el stand de la UPTC, que se encuentra en el pabellón 8, nada más entrar a la izquierda. Y este libro tiene como subtítulo Entre políticas, reformas curriculares, investigación y prácticas pedagógicas, 1999-2019. Es decir, es un amplio recorrido. Los autores son Julio Aldemar Gómez Castañeda y la profesora Claudia Sánchez Sanz, que en cualquier momento aparecerá. Son los compiladores, más un nutrido grupo de investigadores de este tema. Julio, cuéntanos cuál ha sido la intención de este libro. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Aquí muy contento de ser parte de este evento y sobre todo de traer este producto que es fruto de una investigación que nos planteamos en la Facultad de Educación después de cumplir 20 años de lo que fue el proyecto académico de la facultad, lo que se denomina PAE, Proyecto Académico Educativo de la Facultad de Educación. Cumplía 20 años y con varios profesores de la facultad pues decidimos plantearnos un proyecto que hablara sobre ese transcurrir de la facultad de esos últimos 20 años, cuáles habían sido los discursos que habían permeado el accionar de la facultad y a su vez cuáles habían sido sus prácticas de docencia, de investigación, de formación y demás. Y de esa manera pues se concibe el proyecto que pues tiene como fruto este libro. Es un libro que lo planteamos con diferentes equipos, con varios grupos de investigación, grupos que tienen recorridos importantes, que además son reconocidos por las clasificaciones de la universidad y también de MinCiencias. Y esto pues permitió que cada uno adquiriera un compromiso en particular con cada uno de los capítulos del libro. Eso obviamente plantea también que la metodología fue muy diversa, que cada grupo según el objetivo y la problemática que se planteó pues asumió algunos procesos metodológicos particulares, pero finalmente teníamos un hilo conductor que era tratar de encontrar el efecto de todas las influencias que se dieron en la facultad y que de alguna manera nos permita tener una visión amplia de ese desarrollo que ha tenido esa unidad académica. Bueno, es un trabajo en equipo, un trabajo pluridisciplinar en torno a una práctica pedagógica. ¿Qué crees que tu libro está aportando precisamente a este debate tan abierto ahora? Esta mañana asistimos a varias conferencias, ¿verdad?, sobre pedagogía. ¿Qué crees que este libro puede aportar, aparte de crear una memoria de la propia facultad? ¿Qué puede aportar como modelo de metodología o como un trabajo colectivo inspirado en ciertas cosas? ¿Qué crees que aporta a la pedagogía, a la práctica pedagógica? Aporta varios elementos y de pronto varios escenarios. Uno, como que mencionas, pues, es una apuesta metodológica donde varios grupos de investigación, 14 profesores investigadores, investigadoras, hacen parte de la configuración del libro y digamos que como unidad académica pues es una forma de pensarse cómo es su desarrollo, cómo son sus apuestas, cuáles son sus aciertos, de pronto cuáles no tanto, y creo que eso sirve como modelo para que otras facultades, otras unidades, de pronto otras universidades puedan seguir ese modelo de trabajo. Pero también aporta a las discusiones, como mencionas, como esta mañana lo escuchamos, acerca de esas macropolíticas que se dan y que van llegando a las instituciones y van generando modificaciones en sus currículos, modificaciones con nuevas conceptualizaciones y que pues tienen también algunos intereses que es bueno develarlos y darlos a conocer. Yo creo que también eso está dentro de los aportes del libro y igualmente si vemos en cada capítulo
también hay unas apuestas acerca de temáticas particulares, cómo ha sido el desarrollo de la formación docente en cuanto a la práctica, que es uno de los elementos centrales del proyecto curricular y que les permitiría a otras facultades o a otros espacios de formación de maestros pues, generar reflexiones importantes en ese aspecto. Entonces creo que el libro aporta tanto metodológicamente como su argumentación, como también a diferentes problemas muy particulares que se dan en las facultades de educación, justamente uno de la práctica, o cómo se ha desarrollado la investigación, que también es un tema que se desarrolla muy bien en el libro, y creo que cada uno de los temas en diferentes contextos puede aportar información interesante. Bueno, muchas gracias, Julio. Recordarles de nuevo el libro, ¿verdad? Aunque no seáis de Facultad de Educación, creo que puede ser un buen modelo de trabajo para implementar la bancada del profesor Julio León. Bueno, y ahora pasaremos a la segunda presentación de nuestros libros. Eso se lo voy a hacer al profesor Julio León. Gracias. Bien, pues este libro, Geografía Ambiental de Boyacá, Bosques, Áreas Protegidas y Glaciares, es un producto que da cuenta del desarrollo de una de las disciplinas que han nutrido nuestra facultad. Si bien es una facultad de educación, también es una facultad de las humanidades, de las ciencias sociales, ha tenido la oportunidad de tener su propio desarrollo y en este caso, hace ya varias décadas tenemos un programa de maestría que después condujo al programa de doctorado en geografía y que gracias al convenio Renegar pues ha permitido una consolidación que es bien reconocida en varios escenarios. Este libro que está gracias al aporte y al trabajo del profesor Vicente Ruiz, también de Fabián Guzmán y de Adriana Palacios, es una recopilación de datos de varios años, varios momentos, y que nos muestran cómo ha sido el comportamiento de nuestro territorio en función de las otras cosas. La verdad que es bien interesante ver cómo, por un lado, esa metodología permite identificar el tipo de comportamiento y que dentro de esos hallazgos se pueda decir que las zonas boscosas de Boyacá han mantenido una buena, se han mantenido a pesar de diferentes efectos y de diferentes influencias. Creo que esa es una buena noticia que trae este libro, además de otros datos y como las preocupaciones también acerca del glaciar de Tocuy, que es uno más grande de Colombia, y de cómo, según este estudio, se puede determinar que a mediados de este siglo puede estar desapareciendo. Entonces, es una apuesta, considero yo, de un libro muy bien desarrollado técnicamente desde su metodología, desde sus concepciones, con unos resultados bastante fascinantes para los que somos de este territorio. Entonces, por eso, Jorge, felicitaciones. En ese marco nos gustaría conocer cuál es la génesis del libro, de qué proyecto viene, qué investigación se plantearon para el desarrollo del libro. Gracias, Julio. Buenas tardes. Los dos primeros capítulos del libro desarrollé en la Universidad de California en Santa Bárbara. Tuve la oportunidad de cursar allí primero el año sabático y luego el postdoctorado. Y la génesis resulta de un artículo que publicó una egresada de la Facultad de Biología y Pecuaria, Ana María Sánchez Pueblo. Ella publica un artículo y decía que su modelo explicaba el 38.6% de la radiación boscosa en Colombia. Y yo dije, pues eso no me parece muy bueno, porque deja un poco menos de 2/3 partes de explicar. Entonces dije, bueno, yo no lo voy a hacer para Boyacá y lo puedo hacer con mayor detalle. La sierra que afortunadamente
me facilitaron los datos y ese es el resultado del primer capítulo. Luego, para el postdoctorado, pues repetí lo que se había hecho antes, pero con un sensor de mayor resolución y lo hice un poco más reciente. El tercer capítulo se basa en los resultados del capítulo 2, entonces ahí estudio el comportamiento de las áreas protegidas. Colombia es un país muy diverso y tenemos sobre nuestras escuelas una enorme responsabilidad y es custodiar esa biodiversidad. Las áreas protegidas pues tienen ese papel protagónico, pero no se había hecho mayor cosa en su evaluación. Eso es lo que yo hago en ese tercer capítulo. El último capítulo, yo replico algo que había hecho con el profesor Germán Herrera hace más de 10 años, cuando yo era estudiante en Peña. Entonces estudio cuál ha sido el comportamiento de la zona grande de Colombia, como tú dijiste, que es un poco, pero esta vez agrego alguna moderación con dos variables más, que es precipitación y temperatura. La precipitación encuentro una relación relativamente significativa, perdón, en temperatura simplemente, pero en precipitación ahí sí, no hay nada concluido. Bien, así como lo planteaba el doctor Antonio con el libro anterior, los aportes, digamos, a todo el desarrollo que se viene dando en torno a esta investigación y a qué áreas pueden permear esos aportes. El primer capítulo no quiere ser un manual, pero sí con muchísimos detalles metodológicos. Nuevamente se hace un manual, pues aquí quiero replicar lo que yo hice esta año. El capítulo 2 y 3 nos dan como una señal y es no tragar el tema. O sea, aquí no solo en Colombia, sino en la mayoría de países en desarrollo, tragamos el tema. La prensa les da un dato y creemos que es cierto. Entonces en la deforestación estaba ocurriendo lo mismo. Entonces lo que yo hago es criticar eso. Yo digo, no puede ser que un país maravilloso como el nuestro no tengamos certeza de lo que está pasando con nuestras cosas. Y el tercer capítulo, como dije anteriormente, pues es poner en tela de juicio a nuestras áreas protegidas. Entonces concluimos que los parques nacionales sí están protegiendo nuestra biodiversidad, pero no han sido las áreas protegidas regionales y locales. Y el último capítulo pues es como quitarle la insistencia a los más escépticos del cambio climático, porque como tú lo dijiste, nuestro placer va a desaparecer. Yo creo que mis tiempos no lo van a conocer. Muchas gracias. No, tenemos tiempo, vamos muy bien de tiempo. Jorge, esta es una pregunta que no está establecida en el pequeño cuestionario, porque me parece importante para una persona que trabaja sobre bosques, sobre desarrollo forestal. ¿Qué pasa con los bosques? ¿Cómo es tu opinión, tu percepción en relación con los bosques de Colombia y la situación de los bosques de Colombia en dos condiciones? Bajo la estructura de lo que llamamos cambio climático y bajo un proceso largo del mismo que ha estado muy fuerte, muy determinante. ¿Cómo ves tú el futuro de estos bosques, de los nevados? ¿Cómo lo ves? Yo diría que se nos había inculcado que Colombia es un país que está perdiendo los bosques, y eso no fue lo que se encontró para 2000-2010, y luego yo lo amplío a 1999-2015. Por lo menos claro está en Boyacá, hay grandes cosas, pero más que el cambio climático, porque yo creo que el clima ha sido cíclico, o sea, ahora pues tenemos una gran cantidad de datos, pero hace cientos y miles de años atrás pues hemos tenido muchísimos cambios climáticos.
subido la temperatura, había bajado, incluso había cambiado un poco la oscilación de la Tierra. Yo me voy a atrever a decir que más que las dos preguntas que me estás señalando, lo más importante en nuestro país son los acuerdos de paz. O sea, eso puede tener una influencia positiva o negativa en la cobertura de los costos. Creo que, y esto realmente es lamentable, el acuerdo de paz no fue bueno para los bosques. O sea, pienso que antes, con ese conflicto armado tan a viva voz, los bosques se conservaban mejor. En parte de eso tiene que ver con lo anteriormente, porque nuestros parques locales y regionales ya están haciendo su sobre la tierra de Mali. Y la guerrilla va que bien hacía como escudo protector. Si se desplaza la guerrilla, entonces cualquier persona tiene derecho a entrar a una zona que supuestamente es protegida y explorada. La vemos en una reserva, se llama Rodear, en cercanías a Ráquira. Es un bosque de roca. Y hice una estudio ya con unos patrones míos y lamentablemente apreciaba cómo subían a la reserva a tumbar el roble, que es una roca muy fina, muy dura, la quemaban y eso se convertía en carbón de leña para los estadios de petróleo. Bueno, muchas gracias Jorge por tu libro. Como todos los demás, están en el pabellón 8 de la UPTC y agradecerte tu presencia. Gracias, Antonio. Gracias, Julio. Profesora Liliana. Nuestra querida amiga. Bueno, vamos a tener entonces la tercera presentación de los 4 libros que se presentaron. Hemos hecho una pregunta además, pero vamos muy bien de tiempo. A 3:30. Quiero decir que si logramos ser así, nos quedan unos 15 minutos, pues entre todos pueden participar. Hagamos preguntas al público o lo que sea. Bien, entonces, profesora Liliana. Micrófono detrás. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos Fuentes. Entonces, el libro que vamos a presentar ahorita se denomina Sistema Territorial en la materialidad de la desaparición forzada, Departamento de Antioquia, Colombia, 1993-2016, de la profesora Luz Elena Cifuentes Ortiz. En el marco de la presentación de este libro, pues, inicialmente preguntarle cómo se da el origen precisamente a esta obra. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Primero agradecerle a la universidad y a la editorial por la invitación y por todo el apoyo que he recibido para todo el proceso de edición y de publicación de esta investigación. Bueno, antes de remitirme al antecedente inmediato académico, yo quisiera hablar del origen, desde el contexto laboral. Cuando, estuve vinculada al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, allí estuve alrededor de 14 años y de ese tiempo, alrededor de 5 años, hice parte del grupo Red Nacional de Cadáveres en Condición de No Identificados y Personas Desaparecidas. Allí en este espacio, dentro de las funciones que tenía, una de ellas era el reporte de cifras de personas desaparecidas. Estos reportes se hacían para la formulación de política pública, pero también eran informes que eran solicitados por las Cortes Internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchos de estos reportes debían estar contextualizados, ¿sí?
solicitud de personas desaparecidas de acuerdo a un territorio, de acuerdo a un periodo, debían contextualizarse en la dinámica de lo que fueron esas desapariciones. Y en este ejercicio entonces surge esa inquietud de estudiar geografía como posgrado. Y en uno de los procesos de capacitación estaba en un curso precisamente de identificación de personas desaparecidas que lo estaba liderando y desarrollando el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en un diálogo con una experta del equipo de antropología forense de Argentina, una experta mundial, María Mercedes Salado, que tiene una amplia experiencia en todo el tema de desaparición forzada en el Cono Sur, también en España, también en diferentes lugares del mundo. Hablábamos y ella planteaba una necesidad, que era incluir dentro de las poblaciones de análisis, incluir las personas desaparecidas muertas. Esto entendiendo, digamos, que planteaban un escenario con muchas posibilidades de información para orientar las identificaciones y todo el proceso, el macroproceso de búsqueda. Y por supuesto entonces esta necesidad que ella planteaba y esta inquietud que yo tenía por estudiar geografía, pues digamos que me llevan a plantear la investigación ya digamos dentro del escenario académico, y esta investigación inicia desde el 2016, finaliza a finales del 2019 cuando ya lo presento o lo someto a revisión de pares académicos, y en 2020 hago la sustentación de la investigación, y pues posterior a la presentación la acostumbrada deliberación de los pares académicos con el director de la tesis, por unanimidad determinan que la investigación merece una mención de laureada, y esto en consecuencia me permitía a mí postular la investigación a la editorial para que fuera publicada como libro. Gracias. Sin lugar a dudas, pues es una temática que nos, también como muchos colombianos, porque estamos en un territorio donde realmente estamos en conflictos, que es un conflicto que realmente usted lo refleja en esta obra. Y entonces por eso nos gustaría saber qué es la principal, precisamente, conocimiento de esta importante producción. Bueno, sin duda es una realidad que se mantiene, que muta, que tiene unos periodos de aplicación directa y unos periodos de quietud, pero es una práctica que infortunadamente ha estado presente en todo el escenario de conflicto armado colombiano. En este sentido, digamos, en términos generales y relacionando las palabras que una vez mencionó el profesor Ovidio Delgado Maestra en relación a la investigación, es una investigación que tiene un aporte muy significativo a los estudios geográficos precisamente del conflicto armado colombiano. Si bien es una investigación que toca una de las tantas violencias que expone el conflicto armado colombiano, permite, digamos, desde la lupa geográfica, permite ver esas dinámicas, ¿sí? que van sucediendo en simultánea, paralelamente y acompañada de diversas violencias, y va mostrando de alguna manera el conflicto y la dimensionalidad de esta violencia, a su vez en la dimensionalidad del conflicto. Eso por un lado. Otro aporte
el planteamiento metodológico. Digamos, el aporte está dado en que es una investigación original, es una investigación que no, en el momento en que yo empecé a desarrollarla, no tenía un antecedente específico, concreto, desde la geografía, a través de la cual yo poder basarme y desarrollarla más o, digamos, dentro del proceso que es la investigación científica. En este sentido, tuve que construir ese planteamiento metodológico y esa construcción entonces implicó, digamos, formular una metodología mixta entre métodos cuantitativos y cualitativos. Dentro de estos se incorporan elementos de análisis de contexto, de análisis de casos, de análisis crítico del discurso, análisis teóricos y conceptuales, creación de cartografía temática e infografía y análisis de estas producciones cartográficas para, digamos, darle el soporte adecuado para los objetivos que perseguía la investigación, y que de alguna manera ese planteamiento pues va a soportar la complejidad que es la desaparición forzada de personas vista desde su singularidad, ubicada también de esa singularidad a la globalidad que la antecede, que la subyace. Entonces, digamos que va muy en coherencia a esas digamos, primeras conclusiones que tengo de investigación. Adicionalmente, pues es un marco metodológico y también teórico que va a permitir ser punto de partida para estudiantes y para investigadores que quieran ahondar en esta violencia o en cualquiera de las violencias, que son bastantes, que hacen, digamos, que hablan de lo que es el conflicto armado en Colombia. Y finalmente, pues otro aporte es precisamente con relación a que la investigación permitió generar nuevas categorías y permitió, digamos, ampliar a partir de esas categorías espaciales formuladas, permitió ampliar las perspectivas de geografías centrales en la investigación, como la geografía del poder, la geografía política, la geopolítica, pero también de geografías emergentes, como la geografía de las cotidianidades, las geografías de las subjetividades y de los sentires, ¿sí? Entonces, a partir de la incorporación de los epistemas de estas geografías, se pudo, digamos, establecer no solo, digamos, unas escalaridades espaciales físicas, sino también unas escalaridades espaciales humanas, entendiendo que no solo esta violencia produce el espacio desde diferentes, digamos, construcciones espaciales físicas, sino que también el impacto y los efectos que deposita a partir de la perpetración en un individuo, pero también en la familia y la comunidad, va a generar o va a plantear también una construcción de espacialidades humanas, a escalas humanas en el espacio. La última presentación no ha venido el autor por los momentos, entonces vamos a aprovechar para dar ustedes a los 3 a 4, entonces la profesora Liliana también
del libro de la Facultad de Educación. Jorge, si quieres venir aquí, un subtítulo ahí. Para uno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, ¿verdad? No sean tímidos, adelante. Doctor Antonio, yo quisiera, si me permite, aquí se encuentran varios de los autores de este libro justamente, y que si tienen algún aporte más para los asistentes, sería bueno también que... Bueno, pues entonces, algún comentario, profesora Miriam, Oscar Pulido. Vamos. Si llega el cable. Bueno, muchísimas gracias al señor decano, al subcomité por la invitación, a la editorial de la UPTC. Y bueno, efectivamente tuve la oportunidad de participar en la escritura del libro que se presentó por parte del profesor Julio Alemán con el capítulo de práctica pedagógica. Digamos que lo que se hace en este capítulo es hacer una revisión más descriptiva de 20 años que recogen el quehacer de la práctica pedagógica. Cabe señalar que el capítulo lo escribí junto con la doctora Elsa Bertina Ponte y la doctora Luna G. Cárdenas, quienes también han trabajado en la práctica pedagógica en la facultad. Y la apuesta que se hace allí es mostrar cómo en la Facultad de Educación la práctica pedagógica es la columna vertebral en la formación de maestros, cómo se piensa al docente, al maestro, formado en la escuela. Hay una apuesta muy importante que en el país en otras universidades del país no se ve, y es que la práctica se hace por un semestre completo, con una dedicación exclusiva, con un sistema de acompañamiento que busca dar todas las garantías para formar un maestro investigador. Entonces lo que se hace en el libro es hacer una revisión teórico y conceptual de lo que es la práctica en Colombia y particularmente cómo se reconoce en la UPTC. Se hace una revisión de las normativas que se han generado al interior de la universidad para regular esta práctica y se utilizaron unos instrumentos para que los profesores que acompañan la práctica nos dijeran cómo veían ellos desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes licenciaturas, ese proceso de formación. Entonces, con esa información y con la revisión de antecedentes, pues se puede reconocer las particularidades, las fortalezas que a nuestro juicio como autores del capítulo tiene la práctica de la UPTC, y vemos que allí hay unas características particulares, como ya anuncié, el maestro investigador, hacer la práctica situada, pensar que la escuela, que la práctica no solo se hace en escuela formal, sino en otros escenarios, y otros tantos elementos que creo que le dan una particularidad y un énfasis a la formación de maestros. Entonces, pues consideramos que es un aporte importante para la Facultad de Educación, para las escuelas normales que también hacen práctica, porque pues de allí se pueden descartar algunos elementos que valdría la pena replicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Ha llegado nuestro último invitado, así que si le dejamos un poquito para presentar y veremos a ver con qué tiempo contamos de hoy. Buenas tardes, el profesor José Elvison Soler Rocha, doctor en Educación por la UPTC, y es el autor de este libro con tal título tan sugerente, Teoría Habermasiana. Hacía mucho tiempo que no voy a hablar de Habermas, cuando fue todo un pope en esta universidad latinoamericana. Ahora ya está como de retirar. Ahora hay más Foucault, Badiou, Gide. Entonces, el título es, digo, sugerente, Teoría Habermasiana y Educación Rural,
nunca lo hubiera imaginado que se podían combinar ambas cosas, pero en vinculación, educación rural emancipadora, estudio del caso de Boyacá. Profesor José, este libro, ¿cuál es la motivación de hacer un libro como este? De utilizar a un filósofo como Habermas para explicarse las realidades rurales del caso de Boyacá, pero que puede ser en otras partes de Colombia. Muchas gracias por la invitación. No solamente en este espacio, en el marco de la Feria Internacional del Libro, sino como siempre la Facultad de Educación por generar espacios para la reflexión y aportar desde las investigaciones que nosotros podemos identificar. Sí, es algo que me motivó en mi formación doctoral. De hecho, desde la maestría en educación, siempre me ha interesado la incidencia de la comunicación en la educación. ¿Sí? Entonces, al analizar diversas perspectivas, posturas de la escuela de Frankfurt y conocer un poco sobre la teoría de la comunicación de Habermas, empecé a encontrar respuestas que como docente rural de escuelas rurales siempre he tenido al interior del aula. Entonces, la motivación precisamente es poder, desde el caso de Boyacá, contar o analizar a través de la investigación cuál es la realidad de la educación rural en Colombia. ¿Sí? He tenido la oportunidad en el libro de poner la voz de quienes hacen las políticas públicas, muy poquitas orientadas hacia la educación rural, desde el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Boyacá, pero también y ponerlos en diálogo con los maestros y maestras, directivos rurales, las docentes orientadoras rurales, todos los actores que intervienen en la formación de estos niños que están en los campos colombianos. Muy bien. En estos tiempos actuales, en donde yo diría que Colombia ya es casi un país más bien urbano que rural, ya no es la Colombia de hace 30 años, las ciudades han crecido muchísimo. Claro que es una Colombia rural, obviamente. Y muchas otras poblaciones intermedias que pasaron de lo rural a lo urbanizado. Yo vivo en un pueblo como Paipa, hace 30 años Paipa era un pequeño, hoy no lo es una ciudad intermedia. Entonces, en ese ámbito, ¿tú qué crees que aporta este estudio del caso para entender de una manera mucho mejor la propia ruralidad, ¿no? Y entender también una educación en el ámbito rural? ¿Tú qué crees que es un trabajo que permitiría una transdisciplinaridad, palabras que se usan mucho, o permitiría ciertamente poner acentos en algo particular que tú consideres vital en estos momentos? Bien, bueno, yo pienso que con este libro brindamos un horizonte a los maestros rurales. ¿Sí? Si vemos la educación rural únicamente como las estadísticas que tiene el DANE, donde cada vez es menos la población rural y mucho más proporcionalmente en lo urbano, pues estaríamos hablando de otro tipo de Colombia, pero hay diferentes ruralidades. Paipa tiene, digamos, un renglón muy importante en cuanto al turismo, ¿sí? Pero a nivel departamental, una de las principales debilidades que tenemos en Boyacá es el turismo. Por ejemplo, trabajar toda la parte ecoturística, el turismo responsable. Entonces, precisamente con Habermas, analizar las acciones de la comunicación que él propone, por ejemplo, la regulada por normas, nos permite entender cuáles son los aportes que le puede brindar un docente
o quien hace la política pública para que sean mucho más entendibles los modelos educativos que se pueden aplicar hoy en día en los contextos rurales. Pude indagar a través de las entrevistas que muchos docentes quedaron, entre comillas, atrapados en el tiempo, con las mismas prácticas, una típica, hace un momento que estábamos hablando de práctica educativa, algunos que mencionaban que tenían 20 años de experiencia, pero al dialogar con ellos era un año repitiendo lo mismo durante los otros 19. Otros maestros mucho más actualizados de pronto en sus diseños curriculares, en la evaluación, pero desconectados un poquito de la realidad del niño o de la niña que está en el contexto rural, ¿sí? Todavía, aunque en las escuelas se cuenta con transporte, con rutas escolares para la secundaria, porque para la primaria no es el caso, no está autorizado, todavía tenemos niños que deben desplazarse 2 horas, 2 horas y media para llegar a las escuelas a recibir sus estudios. Entonces, todavía tenemos una población, tal vez la preocupación del gobierno por tener una cobertura se ha ido cerrando esa brecha. Hay más cobertura en lo rural, no tan fácil para los niños, pero las hay hoy en día. Sin embargo, la otra línea fuerte, que es la calidad, es donde entramos a debatirlo en este título de educación rural emancipadora, porque los niños aprenden con su maestro, pero también aprenden de los abuelos. Ese tipo de educación que se sale de la que está urbanizada, podemos precisamente presentar una perspectiva mucho más humanista, mucho más centrada en la realidad, que queremos de una u otra manera mirar para otro lado, pensando siempre en lo urbano, en las estadísticas, en las pruebas externas. Sí, eso está muy bien, pero también necesitamos niños que estén preparados para el mundo del campo de hoy en día, ¿sí? ¿Por qué digo que deben estar preparados? Porque es muy importante que ellos trabajen un tema que es muy esencial, y es el emprenderismo desde lo rural, para que no busquen su salida económica cuando sean jóvenes o adultos en lo urbano, sino que evidentemente vean las bondades que tiene estar en este contexto. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Vamos a tener un turno de preguntas para todos. Si tienen alguna pregunta, hacer alguna pregunta. Bueno, no, yo quería también invitar a nuestro editor, que sé que nos quiere acompañar ahorita para hablar algunas preguntas ya de cierre. Entonces, Oscar Pulido, por favor. Mientras tanto, ¿alguien del público tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? Sí. Buenas tardes. Bueno, aclaro que no soy experto en temas de educación, pero... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Guillermo Verano, pero sí me genera inquietud y me parece llamativo el estudio que presentas, y me gustaría saber cuál es la dimensión de la educación emancipadora de la que hablas, digamos, cómo comprender en tu estudio esa dimensión emancipadora, y si eso tiene que ver con confrontar o replantear algunos de los modelos de educación rural que se han planteado antes en política pública. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, digamos que hace un momento hablaba de las políticas públicas, pero hay un trasfondo mucho más riguroso, y es entender desde la misma concepción que tienen los proyectos educativos institucionales de los colegios en Colombia. En el 2002 se fusionaron todas las escuelas rurales a centros mucho más grandes, administrativamente dirigidos por un rector. Y acá encontramos en el libro precisamente que eso fue un hito muy importante, porque al revisar esos proyectos educativos respondían
única o mayormente a las problemáticas del lugar donde estaba la sede más grande, el colegio más grande, y se invisibilizaba un poco la realidad de esas escuelas rurales que ahora pertenecían a esa gran comunidad educativa. Entonces, hablar de emancipación, de una educación rural emancipadora, es precisamente dinamizar a los docentes, a los alumnos, a la comunidad educativa en general, para que hagan parte de pensar ese proyecto educativo que se tiene desde preescolar hasta grado 11 en esos colegios, en los colegios donde tienen sedes rurales, y de esta manera poder brindar una educación mucho más acertada y apropiada para los niños desde el preescolar hasta el grado 11. Vale, muchas gracias. Doctor Oscar Pulido, coméntenos si quiere hacer algún comentario. Bueno, un reconocimiento, un saludo muy especial para todos y todas. Yo quisiera reconocer el trabajo del subcomité de la facultad, que ha sido un trabajo que se ha venido desarrollando con mucha, a veces dificultades, a veces sacrificios, a veces sueños, pasión, y que hoy en estos libros, que no son los únicos, sino que son que van en el camino, presenta una producción muy interesante. Es decir, dentro de la universidad, esta facultad es la que tiene un subcomité organizado, serio, riguroso, con un sistema de evaluación claro. Me parece que para la universidad es muy importante ese tema de la publicación. Entonces, un reconocimiento a Antonio como la cabeza del subcomité, al decano, a Claudia Liliana, a Rafael y a Pedro, que son los miembros del subcomité, y al asistente Mercedes por el trabajo. Yo quisiera, en torno de ese reconocimiento del comité, preguntarle a los autores, efectivamente, si a propósito de sus libros, de las preocupaciones investigativas en geografía, en educación, en ciencias de la educación, ven con buenos ojos y ven con fuerza que continúe un escenario en la UPTC como el subcomité editorial para la publicación de este tipo de obras, y si ven que vale la pena publicar o estar en la edición universitaria, si creen que la gente los ve, los cita, los referencia, los reflexiona o los puede reflexionar si acabaron de salir los ejemplares, como en el caso del texto de los últimos 20 años o de 20 años contado la historia de la facultad. Eso sería mi aporte. Muy bien, ¿quién quiere? ¿Alguno de los autores? Mismo y Jorge. Adelante, Jorge. Está bien. Bueno, yo quería responder a su pregunta en mi caso personal. Creo que fue una experiencia dura, porque sinceramente cuando yo recibí la primera evaluación fue tenaz, o sea, unos árbitros que, no digo eran dos, pero uno en particular, estoy seguro, no le quería nuestro libro, que aquí está conmigo. Y yo voté la toalla y dije, yo no voy a seguir con eso, pero luego Claudita fue la que me presionó, profesor, haga otro ensayo, haga las correcciones, preséntese, y lo hice caso a ella, por eso pues, estoy infinitamente agradecido. Mi aplauso para ustedes, y espero que continúen, porque creo que lo están haciendo bien. Entonces, que sea un modelo para las demás facultades de la universidad. Gracias. Bien, yo también le quiero dar las gracias, además de la facultad, incluso al subcomité editorial, porque para mí fue, después de terminar un doctorado, yo no terminé un doctorado, yo no cursé un doctorado por un camino. Este era mi sueño, ¿sí? Producir conocimiento y compartir. Terminar el doctorado y aventurarme en la escritura de un libro, pensé que iba a estar solo y no fue así. Precisamente el subcomité, al
elegir unos jurados que me hicieron muchas correcciones, que me hicieron pensar o repensar lo que estaba escrito, como lo dije con otros compañeros en otro espacio, hicieron que este libro estuviera a otro nivel, ¿sí? Mucho más refinado, más agradable a la lectura, y me siento muy orgulloso del producto que tenemos acá. Ante tu pregunta, sí, deben seguir muchos más libros en Profe Hospital, porque el evento de hoy demuestra que vamos por diferentes perspectivas, hay diferentes públicos, lectores, a los cuales el subcomité tiene la oportunidad de apoyar y poder aportar al conocimiento. Pero además del equipo de evaluadores, también destaco a todo el equipo del subcomité, Liliana, Mercedes, nombres que no olvidamos en otros procesos, es algo mucho más administrativo y pasa desapercibido, pero estas personas llegan a los autores de una forma tan bonita que uno no olvida sus nombres, y eso es precisamente, esto es una construcción que de pronto tiene mi nombre de manera visible, pero es un orgullo para mí que también esté el reconocimiento a mi facultad, a mi universidad y a su comité. Muy bien, gracias. Profesora. Bueno, primero, buenas tardes y qué gusto conocer las personas que durante 3 años hubo diálogos, pero digamos que no nos conocíamos físicamente. Y bueno, por supuesto, de mi parte hay un agradecimiento enorme porque al igual que el profesor, para mí esto es una realidad siempre urgente de divulgar. ¿Sí? La desaparición forzada de personas plantea un drama de dimensiones inmensurables. Entonces, para mí es muy grato que la universidad haya podido, lo haya encontrado de interés y, digamos, se haya metido en todo ese esfuerzo de 3 años para publicarlo. Y pues quiero resaltar algo, y es que este libro ha sido presentado en diferentes escenarios. Yo soy egresada de la Universidad de Caldas, soy bióloga, y uno de mis sueños era presentarlo allí, ¿sí? Por diferentes procesos también académicos que se han digamos, desarrollado allí en ese espacio, y digamos que para mí es muy grato que ya el libro, siendo de una editorial de otra universidad, sea material de consulta para los escenarios de pregrado, académicos de pregrado. Entonces, por supuesto que el papel, el rol y el trabajo del subcomité y de la editorial son fundamentales para esto, son el medio para que esto tenga, digamos, una voz que se pueda, digamos, articular a otros procesos. Entonces, mil gracias. Gracias, y vamos a terminar. Bueno, yo quisiera Liliana, autores, no aquí como nosotros. precisamente, primero me pongo en el papel que soy la secretaria del subcomité de obra, pero también tuve la oportunidad de ser parte de ser autora aquí en este libro, y además porque creo que nosotros tenemos un equipo que inicialmente garantizamos una objetividad del proceso, y precisamente porque tenemos esa oportunidad, creo que somos responsables de que, así como damos la oportunidad a otros, también nosotros tengamos la oportunidad, porque no dejamos de ser académicos y hemos dado cuenta de cada uno de nuestros procesos, de los resultados, y porque creemos que todo lo que nosotros publicamos, empezando por el libro que tenemos de la facultad, ya es un referente, no solamente a nivel institucional, sino a nivel local, nacional, y esperamos que
hizo Oscar. Más que autor, quisiera dirigirme como responsable de la facultad, es decir, como decano, particularmente para agradecerle a Antonio el trabajo que ha hecho como editor estos últimos años aquí en su comité. Y es que efectivamente el conocimiento que él tiene sobre estos temas, las diferentes líneas de trabajo que nos han planteado y que hemos logrado sacar adelante, pues dan cuenta de lo que hablaba ahora Oscar, y que los autores pues, nos han explicado y que nos llena de satisfacción. Y es que sin un norte, un bagaje importante, pues seguramente su comité no tendría este tipo de resultados. Yo sé que en algunos aspectos, los tiempos sobre todo, hay que seguir haciendo algunos ajustes, pero sí en torno a la calidad, la responsabilidad, la claridad con la que conseguimos todo el ejercicio editorial, sí ha sido gracias a Antonio, y por eso sí quisiera una manera de darles un aplauso en este tiempo que ha sido bien. Por último, para avanzar aún más esta facultad tiene una actividad editorial bien importante y bastante significativa. Son 7 revistas reconocidas, de esas 2 ya están en la base de Scopus, igualmente clasificándose muy bien allí. Y adicional a ello, hacemos un ejercicio con las escuelas normales 4 con las escuelas normales, asesorando la publicación de revistas y de algunas publicaciones. El doctorado en educación también tiene una línea de publicación, y ese volumen de trabajo editorial pues nos exige cada día estar actualizados en las mejores condiciones. Por eso realmente es importante el trabajo que ahora está haciendo Oscar como editor jefe aquí de la universidad, porque hemos logrado articular varias de las alternativas, de las propuestas, de los esfuerzos, de los conocimientos, y consideramos que esto se está robusteciendo de la mejor manera. Entonces, realmente para Oscar y para todo el equipo, para Liliana como secretaria, también mi agradecimiento, porque hace un trabajo colectivo muy bien llevado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros tomamos una foto y agradecer nuevamente a la FILBO, los salones estos, a todos ustedes por su asistencia, y que consideramos que nos veremos próximamente. Acuérdense que mañana tenemos otra tanda de presentaciones, así que les invitamos de ya a que vengan a nuestra presentación. Gracias a todos.